Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Espero que estén teniendo un muy buen día. Queremos darles la bienvenida a este nuevo programa que estamos inaugurando llamado Unidiverso, en donde nuestro eslogan es Aprendiendo de todas las voces. Me presento un poquito. Mi nombre es Ana Geraldo, soy estudiante de psicología, ya a punto de graduarme, ya me falta poquito. Estoy haciendo mi servicio social aquí en la UAP y espero que este proyecto pues sea de su agrado y que nos puedan acompañar a lo largo de esta iniciativa. Eh, Ustedes se preguntarán pues qué objetivo tiene este proyecto, por qué se realizó, por qué otro programa. Entonces, este programa tiene un objetivo que para mí en lo personal es muy bonito, que es crear un espacio semanal para dialogar y aprender sobre inclusión, neurodivergencia, discapacidad e interculturalidad, escuchando las voces de personas con discapacidad, expertos y diferentes perspectivas de este tema. Entonces, este programa en específico, este primer programa, tiene el objetivo de conocer acerca de inclusión en general, explorando pues no solo lo que ya se sabe, sino lo que falta por hacer para que realmente sea una realidad en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en las educativas, que pues me atrevo a decir que hace falta. Entonces, para lograr este objetivo, nos acompañan dos personalidades que pues tienen demasiado que aportar a este tema, tienen muchísima experiencia. Pues, ¿qué les puedo decir yo, no? Mejor que se los digan ellas de frente. Entonces, si me pueden hacer el favor de presentarse, quien quiera, ¿eh? ¿Quién quiere empezar? Bueno, soy Ariadna Ávila, soy actual responsable de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria y estoy pues muy emocionada de compartir este día. Es un proyecto que pues está anhelando desde hace bastante tiempo y claro, tener en espacios como radio, como Facebook, como todas las vías de comunicación donde hablemos más de inclusión, hablemos de temas como los que mencionas, pues estoy muy contenta, ¿no? Entonces, maestra Amanda. Yo soy Amanda Urbán, responsable del programa de inclusión de aquí de la UAPS, y para mí es muy importante que podamos abrir nuevos espacios para hablar de estos temas que son fundamentales y de repente no tenemos los espacios para hablar de ellos. Es necesario porque necesitamos normalizar, entender lo que es la inclusión para juntas, poder construir una sociedad más inclusiva para todas las personas. Entonces, estoy muy emocionada que hoy por fin empezó Unidiverso. Sí, yo también. Yo también estoy muy emocionada. Estoy un poquito nerviosa. Se me hace necesario avisar que es mi primer programa de radio. Entonces, yo soy nueva en todo esto. Entonces, si me ven un poquito nerviosa, que me trabo, discúlpenme, ténganme paciencia, aguántenme tantito, que solo eso ocurre las primeras veces. Ya una vez que vayamos desenvolviéndonos, pues ya se nos irá, o por lo menos a mí se me irá bajando los nervios, pero ténganme paciencia, no me juzguen. Bueno, Ari mencionó que usted es responsable del RC1 de aquí de la universidad. Nos gustaría saber a mí, a todos los que ven, cómo inició este proyecto, qué están haciendo en conjunto. Ajá. Sí, bueno, la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria nació en el 2019. Yo llegué a la coordinación en el año 2023. Ay, ya, 2025, ya es 2025, ¿no? Y en 2024, pues me hago responsable de toda la coordinación. Ahí pues tengo de colegas pues a los responsables y las responsables del proyecto, pues grandes personas, ¿no? Como la maestra Amanda. Y pues ahí forjamos un match desde el 2023 para poder empezar a pues hacer todavía muchísimo más circulación, más movimiento de estos temas que son súper importantes. Y pues para mí algo que pienso es que nunca es suficiente. Entonces conseguir nuevos espacios de donde sea, radio, televisión, lo que sea, porque estemos hablando de los temas y más en estos tiempos en los que nos encontramos países y gobernantes que de repente dicen, no, acá nada de inclusión, como que tú dices, ay, no, pues todavía tenemos que redoblar esfuerzos porque es donde ahí vemos
Cuando ya veamos que no tenemos que hablarlo, pero porque existe en su totalidad, ahí podemos descansar. Y entonces ahí nace esta historia de poder crear este programa y decir, pues vamos a hacer radio, vamos a hacer Facebook Live aquí en Comunicación Radio WAP. Agradecemos aquí que siempre nos están apoyando con todas las Mucho, ideas, que sí. nos dicen, ah, sí, adelante. Entonces dijimos, vamos a crear este espacio muy interesante porque pues inclusión, ahorita hablará la maestra Amanda, abarca 3 áreas muy importantes y una muy general, ¿no? Que es cultura de paz. Ajá. Creo que es muy importante para construir una sociedad inclusiva, pues Ujú. tener una cultura de paz en todos los aspectos y sus 3 grandes ejes, ¿no? Que es discapacidad, neurodivergencia y interculturalidad. Es muy importante, por ejemplo, hablar de neurodivergencias porque las personas todavía no normalizamos que Ujú. existen. Inclusive hay gente que dice, ay, existen, ¿no? Ajá. Y vemos todavía personas sufriendo porque tienen ese desconocimiento. Es Ujú. más, ni siquiera saben de los términos, ni Ujú. siquiera sabes qué te pasa, ni siquiera como mamá a veces tampoco sabes qué le pasa a tu hijo o hija como papá, Ujú. ¿no? Entonces necesitamos pues hablar de esto y qué mejor que la universidad sea un referente para que desde la responsabilidad social universitaria pues se toquen más a profundidad estos temas y digan, ah, oye, yo vi un programa que habló de esto, ¿no? Y yo vi que estaba alguien ahí hablando de aquello, entonces creo que Sí. es muy importante. Bueno, el programa de inclusión empezó cuando yo justo empecé a trabajar aquí en la universidad. Y fue gracias, como dice la doctora Ari, al nuevo paradigma que estaba empezando de la responsabilidad social universitaria, donde uno de los pilares más importantes es la inclusión y equidad para toda la comunidad universitaria. La universidad tenía algunos datos sobre discapacidad, algunas cosas que tenían que tener por ley, pero realmente las tenían ahí guardaditas. No se hacía verdaderamente ajustes o se buscaba herramientas para hablar de lo que era inclusión. Entonces a mí me tocó en ese momento, tuve el honor de decir, bueno, ya me dieron esta computadora, me dieron un espacio y hay que empezar desde cero el programa de inclusión. Algo que para mí es fundamental es que tú no puedes pedir a una persona que sea inclusiva si no le explicas primero por qué es tan importante la inclusión y qué es inclusión, porque todavía se confunde con muchas cosas. Entonces, por eso hacemos muchos eventos, muchos programas de sensibilización, porque para nosotras es muy importante mandar el mensaje y que se sepa que no es responsabilidad de algunas personas o de las personas con discapacidad o de los docentes y las docentes, sino debe ser un sentimiento general de buscar la equidad para todas las personas más allá de cualquier condición, discapacidad, neurodivergencia o origen o fenotipo de cómo sea una persona. Entonces, desde ahí empezamos con primero el programa de discapacidad, que era lo más evidente que teníamos, era donde teníamos datos. Luego trabajamos el tema de neurodivergencias porque es un tema que todavía tiene mucho tabú y que era complejo porque muchas neurodivergencias no se notan. Necesitábamos hacer mucha sensibilización para que los y las alumnas que tuvieran diagnóstico, tuvieran la sospecha de tener, se pudieran acercar con nosotros y supieran que no es algo malo, no es algo que se tiene que arreglar o solucionar, es algo que se tiene que entender, es un funcionamiento diferente, porque en realidad todas las personas estamos dentro de una neurodiversidad. Se debe entender para buscar estrategias específicas para cada persona. Y afortunadamente cada vez más alumnado se acerca, más docentes se acercan para conocer un poquito más de la neurodivergencia. Y bueno, y la parte de la interculturalidad también era fundamental. De repente pensamos como que en nuestro país no hay tanta discriminación por cultura o fenotipo de cómo nos vemos, pero en realidad es que los datos dicen otras cosas. Nuestro país es muy intercultural, nuestro estado lo es. Y nuestra universidad
No se diga, vienen estudiantes de todos los estados, en la ADL tenemos maestros de muchos países, entonces era muy importante no abandonar ese tema y también hacer mucha sensibilización en ese sentido. Ahorita que están tocando el tema acerca de esto, nos gustaría saber qué retos ustedes se han encontrado con pues esta función, ¿no? Hasta eh, también pues al momento de hablar, qué cosas ustedes dicen, es que la sociedad se enfoca en tal problemática, pero está ignorando otra problemática de los alumnos al tratar de entrar en el tema de Pues yo creo que el de los retos más complejos al estar aquí es esa parte de no comprender o no saber las diversidades que existen. Es decir, tendemos a hacer, a querer que todo sea algo normal, ¿no? Algo como, bueno, es un círculo, es redondo y ya, ¿no? Y en realidad, pues nos encontramos que en el cúmulo de la comunidad universitaria, local, estatal, del mundo entero, pues en realidad, pues no, en realidad no tenemos, es como cuando, lo asimilo mucho como cuando decían es que el planeta Tierra es redondo y así, ¿no? Y entonces ya que hacen su imagen 3D, pues en realidad era como un óvalo y en realidad tenía como quedades, ¿no? Estaba así, ¿no? Entonces, el problema es que tendemos a querer que todo sea un círculo, un cuadrado y un rectángulo, ¿no? Y en realidad, pues no es así. La diversidad, no solo humana, sino en el mundo entero, pues es, en todos sus sentidos, es diversa, ¿no? Y comprender eso y hacerle comprender eso a la comunidad, pues no es una tarea fácil porque viene desde una cultura propia del propio país, de las propias cosas añadidas, ¿no? También venimos desde una parte en donde, por ejemplo, las mujeres se nos tiende a decir que somos más sensibles y los hombres son insensibles. Cuando vertimos este tipo de sensibilización, a veces tenemos como estas dos vertientes, ¿no? Están muy arraigadas y hay que vencer, sensibilizar y para nosotras es un logro que los chicos y chicas pues ya se acerquen, ¿no? Y pregunten, lleguen a psicoeducativo y digan, oigan, aquí me pueden apoyar, me pueden atender, que ya haya profesores y profesoras, también creemos que es un reto y mejor. No es un reto enseñar a alguien que tiene algún tipo de neurodivergencia que sea más notoria o no es que tiene discapacidad, ¿cómo le voy a hacer para enseñarle, ¿no? O también traemos algunas cuestiones de discriminación, de decir, no, pues es que tal a tal, ¿no? Hacemos algunos estereotipos y también es importante que el profesor ya se acerque, que diga, oye, ¿sabes qué? Enséñame a enseñar, enséñame cómo es la mejor forma. Oye, tengo un estudiante, ¿crees que podrías atenderlo? Y entonces ahí está Amanda mandando el QR, ¿no? De a ver, agenden sesión ¿Y eso se aquí. pasa? Sí, Sí. sí, sí, sí. Eso es muy bueno, que pase que los profesores se acerquen. De hecho, eso es lo que te da como Esperanza. sí, porque ya entonces empiezas a ver que estás permeando a la comunidad, ¿no? Cuando los primeros años te encontrabas con que pues, no, o sea, no un alumno, dos, tres alumnas, ¿no? De repente ya empiezan a llegar estudiantado y ya no solamente llega estudiantado, llega profesorado. De hecho, acabamos de tener cursos intersemestrales, cada semestre se están teniendo cursos intersemestrales de inclusión y entonces ya tus maestros como que y las maestras, uy, pero y entonces ya estamos armando ahí un protocolo de atención, porque a veces el docente y la docente también desconoce que se pueda acercar a la maestra Amanda a preguntarle cómo enseñar, o también no se saben los procedimientos, voy primero con la tutora y el tutor, voy con el jefe o jefa de departamento, ¿qué hago, no? Entonces también hemos encontrado esos retos, ¿no? Que estamos permeando hacia una mejor comunicación del programa para que tengan a la disposición todas las herramientas. Claro. Y es que cuando tratamos con personas, con seres humanos, pues obviamente, pues las personas tienden a lo desconocido, tenerle miedo, decir, pues es que esto yo no lo
lo conozco y no checa con los ideales que yo tengo, entonces lo desconozco, lo rechazo, ¿no? Y que haya este tipo de apertura, tanto por parte de docentes, que es sumamente importante, porque los docentes tienen una voz que impactan en los alumnos realmente. Mucho. Como los alumnos que también, si bien no son docentes, pero pues tienen comunidad y también impactan a otras personas. Entonces, pues sí, me parece muy importante y muy sobresaliente, muy, muy bueno que sí haya esa apertura por parte de ambos, como docentes y alumnado. Sí, creo que es muy, muy importante y Ari lo resumió muy bien. El reto es que los docentes y las docentes nos vean como un equipo, ¿sí? Que nos vean como alguien que los podemos apoyar para hablar de estos temas que entendemos son nuevos, entendemos que a lo mejor si ellos no en su contexto no tienen a alguien con discapacidad o una persona neurodivergente o no lo son, porque también hay que decir que hay profesorado neurodivergente y con discapacidad, pues puede ser un tema complejo, justo como dices tú, Ana, da miedo, ¿no? Entonces, el reto es que sepan que no venimos aquí a decir si lo están haciendo bien o mal, sino hacer equipo con ellos y ellas, y que el alumnado sepa que somos una red de apoyo para ellos y que nuestro objetivo principal es ayudarlos a que su proceso universitario sea lo mejor posible. Entonces, yo creo que lograr este paso y lograr como este cambio de visión ha sido el reto, pero la verdad es que sí hemos visto avance y sí vemos que vale la pena y seguimos adelante. Ya hasta hay un programa. Exactamente, ya hay un programa, entonces eso indica que vamos subiendo. Dentro de la inclusión, pues un tema a tocar es la empatía, ¿no? Es algo que viene de cajón cuando se habla de inclusión, pienso yo. Cuando se habla de empatía regularmente, pues todo el mundo lo tiende a relacionar como algo positivo, como, yo tengo empatía con esta persona, pues entonces estoy actuando de manera correcta, de manera que no puedo ofender a nadie, porque estoy siendo empático, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Opinan que siempre la empatía será como un sinónimo de respeto o a veces puede ser condescendiente, tanta empatía hacia una persona? Yo creo que la empatía ayuda, sí ayuda, pero no es lo único que tenemos que hacer. Vamos a ser empáticos y decir, mira, entiendo tu situación, pero si realmente no te respeto y entiendo que, por ejemplo, los ajustes razonables, que no es un término, digamos, social, sino jurídico, no son un favor, sino pues estamos cumpliendo la ley, ¿no? La empatía es importante mientras se sepa también que tampoco somos superhumanos, ni superhéroes, ni hay pobrecitos, ¿no? Hay que ver las diferencias. La empatía es buena, pero no es todo lo que estamos buscando. Es parte de la fórmula, pero necesitamos también comprender por qué lo estamos haciendo, tener respeto realmente y conocer a la persona más allá de su discapacidad, neurodivergencia o cualquier condición, porque solo será una característica más de la persona y no algo que la debe definir totalmente. Exacto, y eso es algo que se hace mucho, ¿no? Como el ver a la discapacidad y que eso sea lo principal de la persona, que con eso se vaya, que al momento de tratar de hablar con una persona, en lo primero que te fijes sea pues tal vez en sus limitaciones y quieras actuar, que tu actitud sea ya con base a la limitación que tú estás observando, ¿no? Sí hay que tener empatía, pero una empatía que le puedes tener a cualquier persona que no tenga tal vez una discapacidad pues tan visual, en donde tú puedas visualizar qué dificultad tiene, qué reto tiene. Simplemente tratarla como una característica más, dice Amanda. Sí, ya digo. Sí, yo creo que también ahí se confunde muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, no, es que tú eres una persona muy empática. Y hay personas que se autodeterminan empáticas, ¿no? O sea, dicen, yo soy empática. Y realmente no, a lo mejor son sensibles, ¿no? O sea, a lo mejor tienen una sensibilidad para
ver si alguien está sufriendo, no necesariamente es empatía. Entonces, esa parte es muy importante como tener cuidado, porque realmente cuando tú tienes empatía, no solamente eres sensible al dolor de otra persona, ¿no? Cuando tú tienes empatía, puedes ver en los ojos desde ese dolor que también está sintiendo la persona, ¿no? Y como dice la maestra Amanda, no es lo único. O sea, si fuera lo único, pues yo creo que muchas personas tienen empatía o son sensibles, pero no es lo único, y yo creo que es fundamental hacerlo, pero no solamente con, yo algo que le digo mucho a la maestra Amanda es que no solamente es como la discapacidad, la neurodivergencia, es que pasa lo mismo si yo veo y me fijo si alguien tiene, no sé, pelo chino, o si su tono de color de piel es tal, ¿no? O sea, no solamente, obviamente con la discapacidad se es como más profunda eso, como dicen, ay, pobrecito, o ni siquiera se atreven a ver a la persona, ¿no? Me acuerdo mucho de un ejemplo que dijo Amanda de, pues tiene una discapacidad, pero es muy buena onda, ¿no? Entonces dices tú, no hagan eso, porque pero es súper común, ¿no? O sea, yo hablo con las personas a veces y yo digo, ay, como que noto esas, y a uno mismo a veces le puede pasar, o sea, no estás como exento o exenta, ¿no? A mí me dicen, bueno, o sea, le decía yo a la maestra, no, es que ya desde que llegó Amanda el otro día y aquí todo es inclusivo, ¿no? O sea, pues no va a pasar, ¿no? Es parte también de un proceso de transformación, y la empatía es necesario para dar ese proceso de transformación, pero va acompañada de una cajita de herramientas gigantesca, y que a lo largo de la universidad pretendemos que el estudiantado se la lleve, ¿no? Y las estadísticas y los estudios nos dicen que pues vamos en el proceso, ¿no? Que el estudiante que llega en primer semestre al que se va no es el mismo, y hay que tratar que en ese proceso de que se va de que llega a que se va, como también dice la maestra Amanda, la cito mucho y cito mucho a los responsables de programas, se trata de que dejemos al mundo laboral mejores personas, no solo mejores profesionistas. Y me llamó la atención eso que dijo acerca de cuando nosotros escuchamos, ¿no? A veces unos términos mal que dices, ay, yo sé que esta persona no lo dice con esa intención, porque realmente no está informado. ¿Cómo podemos abordar eso? Porque a mí me ha pasado muchísimas veces que no quiero ser esa persona de que, ay, ya va a corregir, o ya va, no sé, a causar alguna incomodidad, ¿no? Y yo no sé cómo sobrellevar ese tema. Yo no sé cómo poder corregir sin ofender a la otra persona, ni decirle, oye, es que esto es ofensivo para tal comunidad, ¿no? A la que te estás refiriendo. ¿Cómo podemos abordar este tipo de correcciones? Ay, Amanda es la experta. Yo lo que trato muchas veces es primero dejar claro que no es responsabilidad de todas las personas saber todo. Sería imposible esperar esto. Sí, no se puede. Entonces es normal que no sepamos algunas cosas. Yo lo que hago muchas veces no decir directamente como que no se dice así, se dice así, pero sí digo, por ejemplo, me dicen personas con capacidades diferentes y digo, sí, personas con discapacidad. Y normalmente cuando le digo así, ya ellos o ellas me preguntan, pero ¿por qué le dije? Es que este es el término correcto, ¿no? Y a veces lo tengo que repetir un par de veces, ¿no? Pero en algún punto logro como que por lo menos tenga curiosidad de por qué yo lo digo así. Y siempre yo creo que lo importante no es tanto qué dices, sino cómo lo dices, ¿no? Entonces siempre no es un regaño, no es como que te quiera hacer sentir mal, pero sí te platico que el término es correcto. Y yo para explicar, por ejemplo, de por qué es persona con discapacidad, digo, es como decir persona con cabello negro, ¿no? Porque estás hablando de una característica de la persona, no de algo que lo define. ¿Y tener cabello negro es bueno o malo? Pues no, solo tienes cabello negro. Igual tienes la discapacidad, porque la discapacidad no se sufre, lo que sí se sufre es la discriminación y por eso hacemos tanta sensibilización. Sí, y recordemos que todos estamos en un proceso de aprendizaje, como la sociedad allá afuera, como también nosotras tres nos podemos equivocar, tal vez ustedes dos pues
ya son expertas en el tema y tengan pues una menor probabilidad a cometer ese tipo de errores, ¿no? Pero eso no quiere decir que estén exentas. Y lo importante es que aprendamos que estamos en constante evolución, en constante aprendizaje. Y es muy bonito aprender, es muy bonito aprender de distintas culturas, de distintos términos. Y si ese aprendizaje va a ayudar a que otra persona se sienta perteneciente a la sociedad, perteneciente a un grupo, pues oye, qué impactante va a ser, ¿no? Para las demás personas, como escuchar que te estás esforzando por tal vez cambiar un poco tu perspectiva de ver las cosas, ¿no? Y no desde una perspectiva como de juzgar, sino como ampliamente, como seres humanos que somos aprendiendo todo, ¿no? Y yo recomiendo que si tienen dudas de cómo ayudar a una persona con discapacidad, a una persona neurodivergente, o cómo referirse a ella, pregunten. Siempre será bueno preguntar. A veces lo que pasa mucho es que le quitamos la autodeterminación a las personas con discapacidad. Entonces es mucho como que, seguramente tú lo que necesitas es esto, ¿no? O necesitas que te ayude de tal manera. Y la verdad es que ningún ser humano todavía leemos la mente, entonces lo mejor... Todavía no. Todavía no. Entonces lo mejor será preguntar, ¿cuál es la mejor manera de que me puedo referir a esto o a ti? En el caso de la neurodivergencia hablo más claramente en este sentido, porque en la discapacidad sí, el término aceptado por todas las instituciones nacionales e internacionales es personas con discapacidad, pero la neurodivergencia es algo que va evolucionando rápidamente. Entonces, habrá personas que prefieras que diga persona autista, por ejemplo, y habrá personas que prefieran que diga personas con autismo. En realidad, ahorita, en este momento, los dos son correctos. Así que si no sabes, si tienes duda, lo mejor es preguntar. Claro que estos términos solo se van a necesitar cuando el contexto así lo necesite, ¿no? Obviamente, cuando no sea necesario, uno habla y dice su nombre así normal, pero es importante tocar esos temas. También, por ejemplo, como ayudar, también si no sabes, hay que preguntar, es importante. Sí, la clave es preguntar, como preguntarías a cualquier persona que no le ves algún reto para realizar alguna tarea, preguntas y no pasa nada. Amanda podrá corroborar, que lo último que pasa en esa situación es que la persona resulta ofendida. Entonces, al contrario, ¿no? Hasta incluida se puede sentir de que, qué bueno que está contemplando mi punto de vista al preguntarme qué me parece respecto a lo que quiera preguntar la persona, ¿no? Sí, yo creo que también es muy importante que a veces dejamos de lado como todo. O sea, yo a veces profundizo mucho en la equidad porque nos pasa a todos y a todas por igual. A veces dejamos de vista que, por ejemplo, si a mí como mujer me preguntan sobre menstruación, pues voy a saber la respuesta, ¿verdad? Entonces, si alguien que tiene una persona con discapacidad y estamos en un contexto donde tenemos que hablar de discapacidad, preguntan sobre discapacidad, pues la persona más adecuada para contestarnos es la persona que presenta alguna discapacidad, ¿no? Entonces, preguntar es importante, saber que tenemos también que perder esas barreras pues en redes sociales, en WhatsApp, todo eso, pregunta siempre cosas, ¿no? O sea, porque cuando estás con una persona es como si te impusiera, ¿no? Es normal, completamente normal que te impongan ciertas cosas porque, como decían, lo que no conoces pues te da miedo o te saca de onda, pero siempre es importante preguntar y qué mejor que la persona, ¿no? A veces también vemos personas con discapacidad y decimos, sí necesita ayuda, no, sí, o sea, ¿no? Y también me acuerdo mucho que la maestra Amanda dice en algunas de sus conferencias, es que no somos superhéroes para ayudar y decir, voy a salvar a todas las personas con discapacidad. Pues no, o sea, tampoco las tienes que salvar de algo. Exacto, entonces tenemos como muchas cosas sociales que pues en las sensibilizaciones se trata justo de estar desmitificando, quitando tabús, quitando barreras, educando, porque a veces, como tú preguntabas ahorita, ¿y cómo le decimos? Pues a veces no hay que decirle, simplemente hay que ver la forma en que si yo noté eso,
pues a lo mejor sí le podría hacer el comentario o no, pero aquí en la universidad justo tratamos de que para evitar conflictos y todo eso mejor educamos, damos la sensibilización con los términos correctos y las personas se quedan, no sabía, o por ejemplo con lo de discapacidad, capacidades diferentes, especiales, porque luego vamos a volar y esas cosas. Entonces, sí, entonces cuando ya hay tantos términos y ha pasado, pues obviamente hay una evolución en muchas cosas, ¿no? Sí. Y es como las personas sordas, sordomudas que le dicen, ¿no? Sí, no lo digas. Ajá. Entonces, es como una evolución propia de la sociedad en donde vas encontrando qué término es el que se acopla y al final esos términos pues ni siquiera se los preguntaban a las personas con discapacidad, las tomaban de otras partes. Entonces, ya que las personas con discapacidad alzaron la voz porque la tienen y es que hay que hacerlas parte, entonces ya se empiezan a visibilizar, se empiezan como a desentrañar muchas cosas y justo, ¿no? Podemos ya dar una apertura a saber cómo son las cosas. Y cada quien tiene como ciertas cositas, ¿no? O sea, puede ser que sea una discapacidad, como dice Amanda, o puede ser que tenga alguna neurodivergencia, o puede ser que tenga dislexia. Por ejemplo, aquí se da mucho el discalculia, ¿no? O sea, y dices, o sea, ya como tienes experiencia, lo encuentras como maestro o maestra, pero tú le preguntas a los chicos y chicas, dicen, ay, no, nunca me habían dicho, ¿no? Y tú dices, a ver, pues te puedes acercar a inclusión, ¿no? Porque a veces es algo por lo que reprueban, ¿no? O sea, la dislexia, por ejemplo, es algo por lo que reprueban y no debería ser. O sea, daltonismo, ¿no? O sea, en jardín de niños o en primaria no reprueban, pero sí tienen ciertos problemas cuando no saben identificar. Es más, los niños que presentan debilidad visual en primaria, hasta que tú como papá o mamá llegas a identificar, mientras tanto el niño o niña estuvo sufriendo porque decía, ¿por qué no veo en el pizarrón? ¿Por qué me tengo que acercar? ¿No? Entonces hasta que empiezas a hacerte, es decir, empiezas ya ahorita, por ejemplo, la debilidad visual ya es más fácil, ¿no? No es que le duele la cabeza al ver, entonces ya empiezas a identificar. ¿Pero por qué? Porque tuvimos más información, porque ya hay una sensibilización al respecto, porque ya normalizamos muchas cosas. Pero es el mismo caminito que tenemos que hacer con todo lo demás y es un montón, pero ahí tratamos de hacer el camino. Sí. Ahorita ya Ari nos comentó un poquito sobre todas estas cosas que son como menos visibles, como podría ser una dislexia, una dispraxia, una discalculia. Pero regularmente estamos acostumbrados a que cuando se habla de discapacidad, siempre las personas piensan en rampas. ¿Por qué? No sé. En rampas y azul. Se ilumina la mente de una persona, ¿no? Cuando dicen discapacidad. O si alguien se quiere poner el chaleco de, yo soy proinclusivo. Y ya dice, pues, ¿por qué eres proinclusivo? Porque tengo una rampa. Mal colocada, ¿no? Pero yo tengo una rampa. Con un escalón o a 190 grados, pero tengo una rampa, ¿no? Pero bueno, no, es lo que regularmente se habla cuando se comenta sobre discapacidad. Pero ¿qué pasa con con los retos que tienen las personas a nivel emocional y social? ¿Qué pasa con ese tipo de discapacidades? ¿Cómo se puede poner en práctica en un ambiente educativo? Pues ahorita Amanda nos va a decir más, pero yo creo que también es muy importante el respeto y algo con lo que siempre decimos, hay que educar también en eso, hay que sensibilizar en eso, porque imagínate pasar 4 años, 5 años en una universidad donde te sientes mal todo el tiempo, ¿no? Y no, tratamos de que sea un escenario y tratar de identificar ahí la Defensoría de los Derechos Estudiantiles, la Coordinación para la Igualdad de Género y Proinclusión y el Departamento Psicoeducativo están súper atentos para esas llamaradas. Porque imagínate pasar 4 años de tu vida y tener ansiedad o tener depresión y que no te entiendan, ¿no? Y que en vez de que sea algo por lo que tú quieres venir, deseosa de estar en tu aula, sea algo terrible, ¿no? Y tienes que venir porque de alguna forma tú también te alientas a terminar la carrera, a terminar tus propósitos, pero sí es muy importante también sensibilizar en eso, porque todo mundo puede pensar que, bueno, pues pasa a exponer,
pues a lo mejor y ni pueden hablar, ¿no? O Ujú. sea, a lo mejor sí hay que apoyarles a desarrollar esas Ujú. habilidades, Ujú. pero de momento se representa un reto enorme para los estudiantes, están temblando, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo como profesorado podemos hacer que estos ambientes sean más sanos, más inclusivos, Ujú. más equitativos, que haya diversidad de evaluación también? A veces queremos Ujú. evaluar solamente con el examen, ¿no? Ujú. Y cuando en realidad tenemos un grupo que es diverso, Ujú. con que le gusta más el movimiento, que le gusta más las lecturas o que le gusta más resolver ejercicios, ¿no? Entonces, ¿cómo como profesorado podemos ir identificando para que sea un lugar con cultura de paz? Pero la maestra Amanda ya sabe más de eso, que nos diga. Ah, lo explicaste súper bien. Me gustaría irme a la definición de discapacidad que ha evolucionado mucho, ¿no? Ahora se sabe que la discapacidad es la combinación entre una característica de la persona y el obstáculo que tiene para realizar las actividades de la vida cotidiana. Cuando hablamos de una característica de la persona, también estamos hablando de su cerebro, de su mente. Y ahí es donde entra la discapacidad psicosocial, que muchas veces la dejamos fuera. Ahí también vamos a encontrar la neurodivergencia. Siempre ha sido un reto darnos cuenta que hay muchas discapacidades invisibles. Nos vamos mucho a lo visual, a la discapacidad motriz, como decía Ana, pero hay muchas discapacidades que no vamos a ver y que van a tener muchos retos. Lo importante aquí es hacer conciencia de ellas, saber que son parte también de la diversidad, de la neurodiversidad, porque en realidad todos los cerebros funcionan de forma distinta, tiene que ver con una cuestión genética y con cosas que pasamos en la vida. Es muy importante hacer conciencia que ahí están, que se pueden acercar y que cada caso es diferente y que el autoconocimiento de su propia condición o neurodivergencia le ayudará entonces a entender muchas cosas que a lo mejor no habían entendido o pensaban que era por otra situación y a buscar estrategias específicas que les ayude a enfrentar o a disminuir o quitar esos retos, siempre con una red de apoyo que tienen en la universidad. Sí, cuando hablamos de estos temas, eh, a mí me gusta mucho escuchar a Amanda, ¿no? Cuando habla de estos temas, porque pues al momento de estarla escuchando, yo puedo estar visualizándome y decir es que sí, tiene toda la razón con lo que dice, y ella toca muchos temas en relación a cómo nos relacionamos, ¿no? Y enfocándonos en cómo nos relacionamos en un mundo ideal, en un mundo utópico, ¿cómo cambiaría nuestra manera de relacionarnos si todo esto se llevara a cabo? Se lo decimos en 3 palabras porque ya tenemos poquito tiempo, pero creo que en realidad cambiaría en el sentido de quitarnos tantos estereotipos y prejuicios que de repente nos hacen mucho ruido y ver directamente a la persona, conocer directamente a la persona como es, con respeto, validando sus contextos, sabiendo que todos los contextos son igual de valiosos, y eso nos ayudaría mucho, y con responsabilidad afectiva, que también es muy importante. Sí, pues yo creo que con respeto y siempre, Taño, yo digo, obviamente somos distintas, pero entre hombres, mujeres, toda la diversidad que existe, somos distintas y distintos. Entonces, siempre pienso yo más el vernos como personas. Y como dicen, hablarnos de corazón a corazón, de pensamiento a pensamiento, en vez de como querer enmascararlo en toda la parte social. Eso nos va a hacer actuar también con más responsabilidad social, no solamente entre personas, sino también con el ambiente y con todos los demás seres que tienen la misma, la misma necesidad y la misma lugar en este mundo, para eso pues estamos aquí, ¿no? Para tratarnos con respeto, con amor y con empatía. Claro, pues sí, más allá de ver etiquetas, más allá de ver diferencias,
de ver que una persona tal vez utiliza un apoyo para poder caminar o etcétera. Sí. Pues ver simplemente la personalidad de la persona, platicar con la persona. No, si no influye eso en su manera de expresarse, tal vez de pensar, de poder empatizar en sus relaciones, pues ¿por qué ver la etiqueta? ¿Por qué ver que tiene una discapacidad? ¿Por qué tratarlo con base a su discapacidad? Sino más bien, pues como personas que somos, no todas. Bueno, ya queda poquito tiempo, ya están marcando. Nada más por último me gustaría saber si quisieran agregar algo, si tienen alguna conclusión de esto. Pues mucho éxito. Ya este fue el primero, estamos acompañando a Ana, pero de aquí ya ella se queda con invitados, invitadas. Pues mucho Lo va a hacer muy éxito. bien. Lo vas a hacer muy bien. Aquí pues es un espacio seguro. Comunicación Radio WAPS es familia, se siente aquí todo muy lindo cuando tú llegas, te reciben y todo. Entonces pues bienvenida a una nueva etapa Muchas gracias. y pues adelante con el programa. Sabemos que lo vas a hacer muy bien y aparte estamos muy agradecidos porque necesitábamos a alguien que se animara y Ana se animó. Muchas gracias. Solo para cerrar eventos que tenemos el Tejetón. Acuérdense de que pueden traer cuadritos tejidos de 20 por 20 o traer material también para tejer. Tenemos por ahí el club de tejido que pronto le vamos a dar los horarios para que nos puedan acompañar. Y tenemos el conversatorio de interculturalidad que pronto van a tener más información. Gracias por interesarse en estos temas. Redes sociales de Proinclusión WAPS en Facebook y en Instagram para saber más de estos eventos. Vamos, ya. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Les recuerdo, es mi primera vez, estoy un poquito nerviosa y pues muchas gracias, espero que les guste, que sea de su agrado y si tienen alguna pregunta que quisieran hacer pueden dejarla en los comentarios. Claro. Nosotros pues vamos a estar, por lo menos yo, soy la encargada de esto, voy a estar pendiente de eso. Y pues obviamente se van a tomar en cuenta y voy a tratar de responderlas aquí con las personas que van a acompañarnos a lo largo de esta iniciativa, de este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.